Ejemplo de cálculo de sección en media tensión. Vamos a repasar la metodología de cálculo de sección en media tensión, pero considerando todos los criterios: intensidad admisible, cortocircuito y caída de tensión. Supongamos que tenemos una instalación cuya potencia en la línea es de 2500 kVA, la potencia de cortocircuito para esa línea estimada es de 400 megavoltamperios, el tiempo de disparo de las protecciones 0,3 segundos, tensión de la línea 18 kilovoltios, longitud de 300 metros, coseno de phi 0,85 y estas condiciones del entorno, ¿no? Como vemos, hemos puesto en ámbar las que se salen de las condiciones estándares. Normalmente el estándar es enterrar a 1 metro, está enterrada a 1,5 metros y normalmente los circuitos están solos, están sin compañía de otros circuitos que le cedan calor y en este caso hemos considerado una agrupación con otro circuito adicional en contacto. Normalmente no es que los circuitos estén solos, normalmente los circuitos están acompañados de otros alrededor, ¿no? Se aprovechan las zanjas, las bandejas para llevar varios circuitos. Me refiero cuando está solo que lo que consideran las tablas de intensidades admisibles es este tipo de instalaciones. Si es enterrada a 25 grados y a 1 metro de profundidad y el circuito independiente de los demás circuitos, y si están al aire, pues a 40 grados y el circuito sin estar agrupado con otros tendidos que le puedan influir térmicamente. Vamos a utilizar cables tipo Aleprotenas Compact 12-20 kilovoltios con aislamiento de HEPR directamente enterrados. Vamos allá. Este, digamos, sería la disposición de nuestro circuito, que está en contacto con otro circuito, como hemos dicho. La resistividad térmica del terreno es la estándar, la temperatura también es estándar y la profundidad es de 1,5 metros. Vamos a calcular la sección por el criterio de la intensidad admisible, aplicamos la fórmula en función de la potencia aparente y nos salen 80,2 amperios. Por profundidad de instalación tenemos que aplicar un coeficiente de corrección de 0,97, tabla 11 del ITC 06, y según la tabla 10 tendríamos que aplicar un coeficiente de 0,76 por estar agrupado con otro circuito en contacto, en las condiciones que hemos visto. Aplicando estos coeficientes, la intensidad 80,2 la dividimos por estos coeficientes y nos sale ya mayorada para poder obtener directamente la sección en la tabla, 108,8 amperios. Con esto vamos a la tabla de intensidades admisibles para cables directamente enterrados, tabla 6 de la ITC 06, ¿vale? Y vemos que el primer valor que nos supera esos 108,8 amperios es el de 125. Para aluminio se corresponde con una sección de 35 en aislamiento de HEPR. Por lo tanto, la sección mínima por intensidad admisible es 35 milímetros cuadrados. Vamos a calcular la sección por cortocircuito. Como tenemos los datos del tiempo de duración del cortocircuito hasta disparo de las protecciones, 0,3 segundos, y la potencia de cortocircuito, pues podemos obtener la sección por cortocircuito. Bueno, aquí tendríamos la tabla 26 de la ITC 06, donde nos dice que para los cables HEPR durante 0,3 segundos la máxima densidad de cortocircuito sería de 162 amperios por milímetro cuadrado. Bien, con este valor, primero calculamos la intensidad de cortocircuito que vamos a tener. Según la potencia de cortocircuito son 12.830 amperios. Y con esa densidad de cortocircuito de 162 amperios por milímetro cuadrado para esta sección de 35 que hemos obtenido por el criterio de la intensidad admisible, nos salen 5.670 amperios, que es menor que esos 12.830 amperios, de lo que se deduce que el cable de 35 no tiene sección suficiente para soportar el cortocircuito. Debemos ir probando secciones inmediatas superiores. Cable de 50 con la misma operación nos soportaría 8.100. El cable de 70, con esta misma densidad para 0,3 segundos, nos soportaría 11.300, inferior a los 12.830, y el cable de 95 nos soportaría ya 15.390. Es decir, el cable de 95, la sección de 95 sería la adecuada por el criterio del cortocircuito. Ahora bien, vamos a intentar afinar ese cálculo del cortocircuito y considerar la temperatura inicial del conductor, porque posiblemente podamos ahorrar un salto de sección. Vamos a probar inicialmente con la sección de 70. Ya sabemos que 95 cumple. Considerando la temperatura a la que se ha iniciado el cortocircuito, posiblemente nos valga una sección inferior. Posiblemente. Vamos a intentar calcularlo. ¿Y por qué es importante calcular esa temperatura inicial del cortocircuito? Pues es importante porque las tablas de cortocircuito están calculadas para las condiciones más desfavorables, que es cuando el cortocircuito se produce a la temperatura máxima de régimen permanente del conductor. Para el caso de un Aleprotenas Compact, 105 grados centígrados. Claro, el cable no está al 100% de su intensidad y, por lo tanto, al no estar al 100% de su intensidad, no estará a la máxima temperatura. Vamos a ver a qué temperatura está el conductor para poderlo calcular. Aquí tendríamos la fórmula de cálculo del cortocircuito en función de la temperatura inicial del conductor, donde T sub Cc es la temperatura máxima de cortocircuito admisible del cable de HEPR, que serían 250 grados centígrados.
T sub I es la temperatura inicial del conductor, que tenemos que calcularla, y T sub S es la temperatura máxima del conductor en régimen permanente, ¿vale? Que en este caso, bueno, pues también la podemos, lógicamente la debemos calcular. Fijémonos en esta fórmula, que es la del cortocircuito normal a la que se le ha añadido este término. Si T sub I fuera igual a T sub S, a la temperatura máxima del conductor en régimen permanente, que en el caso del cable de HEPR son 105 grados centígrados, pues entonces este término es 1 y sería la fórmula normal. Por eso decimos que las tablas se calculan con esta fórmula de aquí, con esta parte de aquí, sin este término, que es la que se produce cuando la temperatura de inicio del cortocircuito es precisamente la temperatura máxima de régimen permanente del conductor. Bien, para obtener el valor de T sub I tenemos que calcular según la siguiente fórmula, donde T sub I es la temperatura del conductor en régimen permanente, es decir, cuando circulan los 80,2 amperios que hemos calculado inicialmente. T sub am es la temperatura ambiente de la instalación, como hemos dicho eran 25 grados centígrados en nuestro caso. T sub S es la temperatura máxima que puede soportar el conductor, 105 grados centígrados, que es lo que soporta aislamiento de HEPR, como hemos visto. E I es la intensidad que recorre el conductor, la intensidad real, 80,2 amperios. Por lo tanto, la intensidad máxima que puede recorrer el conductor en las condiciones de instalación, que es el término que tenemos aquí al final, sería la intensidad máxima del cable de 70, que sería la de la tabla multiplicada por sus coeficientes de corrección. Muy importante, no es el valor de la tabla solo, es el valor de la tabla afectado de los coeficientes de corrección, porque el valor máximo de ese cable de 70, la intensidad máxima de ese cable de 70 en esas condiciones está afectada por un agrupamiento y por una profundidad de instalación. Cogemos el valor de tablas, lo multiplicamos por los coeficientes de corrección y obtenemos 132,7 amperios, que es el valor máximo que soportaría un cable de 70 en esas condiciones. Ya que, como hemos dicho, vamos a empezar a probar con cable de 70 de aluminio, al ser la sección de 95 la que nos ha salido como sección mínima de cortocircuito. Bien. La temperatura del cable de 70 sería de 54,22 grados centígrados aplicando los valores que hemos comentado en la transparencia anterior, en la hoja anterior. Bien, pues con todos estos valores, 54,22 los situamos aquí, los demás ya los conocíamos, beta es igual a 228, 105 de temperatura máxima del conductor en régimen permanente y 250 temperatura máxima del conductor en cortocircuito. Digamos, y nos salen que son 13.733 amperios, mayor que 12.830, por lo tanto la sección mínima por cortocircuito es de 70 milímetros cuadrados. Como hemos calculado, hemos afinado y hemos visto que afinando nos valen los 70 milímetros cuadrados, frente a los 95 que nos salía por el método más simplificado. Sección mínima por cortocircuito, 70 milímetros cuadrados. Bien. Ahora vamos a ver si podría ser una sección inferior, porque a lo mejor podríamos dar otro salto de sección hacia atrás. Comprobamos con la sección de 50, nos saldría que un cable de 50 con esa intensidad de 80,2 amperios que tiene que circular, saldrían 70 grados centígrados de temperatura de conductor, aplicamos la fórmula y vemos que en este caso no es suficiente con la sección de 50 en aluminio para ese cortocircuito que necesitamos. Por tanto, la sección de 50 es insuficiente para soportar el cortocircuito. Es decir, sección mínima por cortocircuito, 70 milímetros cuadrados. No vale con 50. Calculamos la caída de tensión para finalizar. La caída de tensión, la fórmula simplificada es la que aquí tenemos. Raíz de 3 es una constante, L es la longitud de la línea en kilómetros, I es la intensidad en amperios, R es la resistencia del conductor, que la tendremos que calcular a la temperatura a la que está el conductor. Coseno de phi lo conocemos, el seno de phi también, y la reactancia la podemos conseguir en el catálogo Prysmian para media tensión. Para este tipo de cable concreto tenemos un valor de reactancia. Bien. Bueno, pues en base a los valores de resistencia a 20 grados que vienen en las tablas del catálogo de Prysmian, igualmente podemos calcular la resistencia a la temperatura T a la que está el conductor. Bien, aplicamos todos los valores que corresponde y vemos que la resistencia a 54,22 grados, que era lo que estaba el conductor cuando calculamos antes el cortocircuito, ya nos salía, sustituimos todos los valores y vemos que la resistencia a esa temperatura de 54,22 grados del cable de 1×95 aluminio sería de 0,504 ohmios por kilómetro. Sustituimos los valores, tenemos la resistencia, aquí tenemos la reactancia obtenida de la tabla del catálogo Prysmian de media tensión y vemos que la caída de tensión es de 20,53 voltios. Porcentualmente, al dividir 20,53 por los 18 kilovoltios multiplicado por 100 nos sale una caída de tensión de 0,114%, es decir, una caída de tensión muy pequeña
respecto a lo que estamos habituados en baja tensión. ¿Por qué sale una caída de tensión pequeña? Pues porque mientras los valores de intensidad pueden ser parecidos a la baja tensión, tenemos unas tensiones de alimentación muy elevadas, por lo tanto, porcentualmente la caída de tensión sale muy baja en general en los cálculos de media tensión. Muchas gracias por la atención.